Inicia tus Mañanas en Libertad, la radiorrevista matutina donde hablamos de lo que te interesa. Llegó el momento de aprender, compartir y conversar. Mañanas en Libertad, en Radio Libertad 570 AM más plataformas digitales. Amplía tu mente. Amplía tu mente. Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por conectarse nuevamente aquí en Mañanas en Libertad. Les saluda Francini Durán y hoy voy a estarles acompañando durante esta hermosa mañana, ventosa pero muy linda mañana de martes. Quiero comentarles lo que vamos a tener hoy durante este programa, porque vamos a empezar con la sección Letras Alegres, Alegres Letras, con un poema en el marco del Día Internacional de la Mujer que se celebró pues el día de ayer. Así que le invitamos a que pueda escuchar este interesante poema que nos trae el Club de Lectura de Desampalé. También en el tema destacado vamos a conversar sobre bienestar espiritual gracias a la plataforma 7 Sentidos. Así que también le invitamos desde ya para que usted nos reporte su sintonía a través de nuestras plataformas digitales, como lo son YouTube, en nuestro canal como Radio Libertad 570 AM. Ahí usted nos puede escribir sus comentarios durante la transmisión y también puede hacerlo a través de nuestra red social Facebook como Radio Libertad 570 AM. Ahí estamos para que usted también nos comente qué le parecen los temas y desde dónde nos están escuchando. Muchísimas gracias por empezar la mañanita con nosotros. Realmente siempre nos complace muchísimo y lo que más deseamos es que usted pueda aprovechar todo el contenido que le traemos. ¿Qué les parece si iniciamos de una vez con la sección Letras Alegres, Alegres Letras? Y con ustedes, Desampalé nos trae la sección Letras Alegres, Alegres Letras. Soy Marta Rojas, costarricense y desamparadeña de cepa. Bruja por derecho de mujer. Eres una bruja por el hecho de ser mujer, indómita, airada, alegre e inmortal. Robin Morgan. Ese es un epígrafe que tiene este poema. Las cicatrices sangran, la piel no olvida, la mirada deshilacha el recuerdo, el corazón vuelve al dolor, la violencia y la muerte respiran. Mandatos encubiertos han dictado cómo comportarnos, cómo sentir, cómo no ser, cómo parecer. Si rompemos el aro nupcial, si parimos sin casarnos, quedamos fuera por inmorales. Si no nos casamos, no somos solteras, sino solteronas fracasadas. Las canas y arrugas mejor ocultas, porque tenemos prohibiciones de avejentarnos. Y si estériles, desechadas. A la casa nos han confinado con Penélopes y Marías y Martas en la rutina de Sísifo. Así nos excluyeron del haber y robaron nuestras cosechas. Hipócritas, para esconder el despojo, celebran en grande nuestra virtud. El decreto divino de un destino natural nos ha aturdido. Con destello de luz de un espejo, nos exhiben como madres y esposas buenas, como cuidadoras infatigables del nido familiar. Somos la calladita y de discreta sonrisa, la dulce, frágil y angelical. En otro destello del mismo espejo, mentirosas, seductoras e inconstantes. Como a Eva, se nos ha responsabilizado de la pérdida del paraíso,
de desatar todos los males y de negar la esperanza desde nuestra ánfora de Pandora. Nuestros genitales, sucios objetos de placer y pecado, somos Magdalena de la tentación, sirenas seductoras, serpientes venenosas. Tuvimos que pelear por nuestra autoridad, no la heredamos. La ganamos en la participación comunal como hierberas santas con remedios para la garganta, el apazote para los brotes, ungüentos para espantar los mosquitos, consejos para el mal de amores. Pronosticamos porque escuchamos el bosque, miramos las estrellas y desciframos las vueltas de la luna. Y nos hicimos sabias, y por sabias y conectadas, peligrosas. De brujas nos tacharon. Desde la imagen de la disciplina santa, con la más atroz crueldad, públicamente nos incineraron. Rompieron nuestros huesos, nos arrebataron el derecho sobre nuestros cuerpos. ¿Cuántas fuimos quemadas? El grito aún arde en los vientos. Ya no nos casan con fuego ni guillotina, ni como a Juana nos encierran en calabozos de locas para silenciarnos. Las hogueras han cambiado de forma, nos siguen atrapando y matando. Nos obligan a parir cuando aún jugamos con muñecas. Nos tachan de majaderas y fanáticas cuando reclamamos ante un lenguaje que nos malnombra o no nos nombra, y gramáticas anquilosadas que nos niegan reciben la sacra bendición y el aplauso. Nuestra larga historia de resistencia no podrá ser borrada. No existen torturas ni mentiras que nos puedan anular. Resistimos juntas. Miramos la historia escindida y oculta. Rescatamos del olvido el legado de fuerza y dignidad ancestral. Como Ixel, somos rocío de fertilidad libre. No admitimos más dianas vigilantes de la castidad de las ninfas, ni más mentiras sobre nuestros placeres. Somos mortales, no divinas ni demonias. Nos declaramos brujas autónomas y determinamos no callar. Combativas, desafiantes, nos comprometemos a nutrir la esperanza y la imaginación. En un acto de sororidad y de lazos fraternos, celebramos aquelarres lúdicos, intercambiamos afectos, conocimientos, hechizos y demás. Más que leyendas somos mujeres, diversas e infinitas mujeres. Estamos vivas y en vigilia. Somos libres, somos brujas. Por hoy hemos llegado al final de esta sección, pero la próxima semana volvemos con más de Letras Alegres, Alegres Letras. ¡Wow! ¡Qué mensaje más interesante nos acaba de dejar la sección Letras Alegres, Alegres Letras! Agradecemos mucho a Marta Rojas, quien fue la que nos narró este poema, y también agradecemos a todo el club de Zampa Lee. Ahora quiero contarles que ya abrió Magnificat, una nueva tienda de librería desamparadeña donde podrás encontrar todo tipo de artículos religiosos. Magnificat está en el Centro Comercial La Villa, del costado oeste del Parque de Desamparados, 100 metros sur, súper céntrico. Pueden buscarles en Facebook como Magnificat. Bueno, después de contarles esta buena noticia, vamos a una pausa y regresamos con el tema destacado de la mañana, el bienestar espiritual. Quédese con Mañanas en Libertad. Mami,
vieras que quiero una Biblia. Claro, mi amor. Vamos a buscar la Magnificat. Magnificat es la nueva librería y tienda desamparadeña, donde podés encontrar todo tipo de artículos religiosos, como libros, Biblias, imágenes y mucho más. Podés visitarnos en el Centro Comercial La Villa, de la esquina este del Parque de Desamparados, 100 metros sur, local número 6, en horario de atención de lunes a sábado de 10 de la mañana a 6 de la tarde. ¡Te esperamos! Seguinos en Facebook como Magnificat. Hola Luis, te hablamos de la Fundación Ciudad del Arte Libertad para contarte que fuiste aceptado en nuestro programa. ¡Sí! ¡Lo logré! ¡Bien! ¡Muchas gracias! ¿Por qué Luis se alegró tanto de formar parte de esta organización desamparadeña? Ingresa ya al nuevo sitio fclibertad.org, donde descubrirás por qué esta experiencia es única tanto para Luis como para otras personas jóvenes. Compartimos contenidos que amplían tu mente. Radio Libertad 570 AM más plataformas digitales. Una emisora de Fundación Ciudadelas de Libertad. Regresamos de la pausa. Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Mañanas en Libertad. Como hablábamos previamente a esta pausa, hoy vamos a comenzar a conversar sobre un tema bastante interesante. Algo que nos atañe a todos y quizás en algún momento lo hemos dejado de lado, pero hoy vamos a conversar del bienestar espiritual. Para esto, pues como ustedes saben, tenemos siempre la compañía de Cintia Garibay, cofundadora de la plataforma 7 Sentidos, que es gracias a esta iniciativa que podemos tener la conversación el día de hoy. Entonces, sí, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola Fran, muy buenos días. Buenos días a todas las personas que nos están escuchando y viendo a través de los diferentes canales. Un gusto estar de nuevo con ustedes y de poder compartir una vez más un tema muy interesante para ir complementando todos los temas en torno al bienestar. Así es, sí, definitivamente eso es lo que vamos a conversar la mañana de hoy. Para eso tenemos un gran invitado. Tenemos a Vinicio Quiroz Brenes, él es psicólogo y es precisamente quien nos va a estar conversando de este tema. Quédese con nosotros porque el tema de hoy promete muchísimo. Bienvenido, Vinicio, a este espacio. Muchas gracias por aceptar la invitación. No, gracias a ustedes, Francini, Cintia y a todos los seguidores de Radio Libertad y 7 Sentidos. Más bien súper halagado que por ahí quieran escucharme y a la vez muy contento que hayan tantas personas que están interesadas en estos temas, ¿verdad? Que generan conversaciones diferentes para salirnos un poco de la cotidianidad, ¿verdad? Y ahí encontramos hasta mundos mágicos que están más próximos a nosotros de lo que creemos, ¿verdad? Claro que sí, Vinicio. Me gusta mucho eso que decís porque precisamente este tema de la espiritualidad puede ser un poquito controversial. Es súper necesario, pero puede ser muy controversial. Enfocándonos en el tema del bienestar, ¿cómo podríamos nosotros definir qué es espiritualidad? Bueno, es como usted dice, es una pregunta que se las trae, un concepto rebelde, decimos, ¿verdad? Porque cada quien tendrá sus propios significados y está perfecto que así sea, que sea variopinto la forma en cómo vemos esa espiritualidad, que algunas veces se riñe con la palabra religiosidad, ¿verdad? Yo creo que tendríamos que irnos para esta respuesta a ver el ser humano desde múltiples dimensiones. Como les decía ahora, los taoístas decían que caminamos un pie en la tierra y otro en el cielo, ¿verdad? Entonces ese concepto de espiritualidad creo que sería una dimensión más holística, de un todo, de muchas dimensiones que se entrelazan y nos hace sentir un estado de plenitud, y el estado de plenitud conlleva incluso estar en plenitud con cosas que no vemos, como principios, valores y por qué no, y aquí es donde creo que si ustedes lo tienen a bien, vamos a direccionar la espiritualidad como un sentido de vida, ¿verdad? Entonces no estamos incluso encasillando espiritualidad a tener alguna creencia metafísica en algo más allá, que está maravilloso también tenerla, pero también pueden haber personas, vean qué paradójico, que uno puede decir que son ateas, no creyentes, pero tienen una gran espiritualidad en la medida en que estamos hablando de un sentido más allá de nuestro pequeñito ego,
¿verdad? Un sentido que nos hace movernos, un sentido que va más allá de nosotros, un sentido que engloba a lo mejor dejar un legado, ¿verdad? Entonces, por ahí es que entre los principios incluso de la felicidad que se ha estudiado a nivel científico, uno de los más grandes e importantes ladrillos, que son 5 ladrillitos, pero nos centraremos en tener ese sentido, un sentido más grande por el cual vivir, ¿verdad? Y además, podríamos poner otros enfoques también, Francine y Cintia, como lo hablaba Carl Jung, que fue muy interesante esa mezcla que hizo de psicología con religiosidad o espiritualidad, y él decía que el impulso más grande que tiene nuestro ser más profundo es siempre elevarse a una cumbre, a una redención que sería el sí mismo, algo más grande que está dentro de nosotros, no esa figura tan limitada que es el ego, ¿verdad? Que al fin y al cabo es como el que más sufre adentro de nosotros, el que tiene sueños, expectativas, y si estas se rompen, y tras de eso, si tenemos una explicación pesimista de la vida, pues nos amargamos la existencia, ¿verdad? Entonces es una palabra más holística que implica algo más grande que nosotros, la espiritualidad. Claro. Súper interesante. ¿Y cómo consideras que podemos ir adaptando este sentido de vida o de espiritualidad en nuestras acciones, en nuestras vidas, o es muy individual, también lo podemos hacer en conjunto, y eso cómo podría generar bienestar o cómo complementaría todo ese bienestar del que hemos estado hablando anteriormente en las otras cápsulas? Claro, que como me contaban, que hay una seguidilla muy hermosa de charlas que se han dado, voy a decir así, en segundos, esos otros pilares, ¿verdad? Como son de la felicidad, del bienestar, como son las emociones positivas. A todos nos encanta, bueno, es una proyección mía, una buena hamburguesa, ahí saludable la hamburguesa, ¿verdad? Un buen abrazo, un buen vínculo sexual, ¿verdad? Esas emociones positivas a todos nos encanta. El buen vasito de vino, a los que les gusta jugar PlayStation, a los que les gusta una buena conversación. Y es maravilloso tener emociones positivas, pero esas emociones positivas estamos programados biológicamente para ellas. No tenemos que hacer como mucho esfuerzo para saborear unos buenos platanitos maduros, ¿no? Cocinados, ¿verdad? Y el olor rico. Después, ¿verdad? Ocupamos que eso es también muy asociado a la espiritualidad, porque vean qué interesante es, y es espiritual, aunque la construcción del concepto no es espiritual, como son los estados de flujo. Pensemos en aquellas actividades que cuando las estamos haciendo, bailar a los que les gusta bailar, cocinar a los que les gusta cocinar, escribir tu poesía, escribir el cuento, pintar, dibujar, salir a correr 1 kilómetro más, una piscina más. No sé si les ha ocurrido esa experiencia que cuando están en ello, el tiempo se va rápido. El tiempo desaparece. Y vean qué interesante, es un estado de trance, es un estado meditativo. Y la espiritualidad conlleva estados alterados de conciencia, percibir diferente este instante a como lo estamos percibiendo, en un estado vigílico. Pero cuando estás en esas actividades que se llaman estado de flujo, el tiempo y hasta la noción de quiénes somos desaparecen. Y cuando terminamos de hacer el bordado, la pintura, ¡oh, qué sensación de plenitud! Vieron que es muy meditativo, al fin y al cabo, ¿qué es la meditación? Centrar la mente en un solo estímulo. Vean cómo en la cotidianidad, como vos decís, podemos alcanzar desde lo más mundano experiencias que tienen similitudes con una experiencia espiritual, que es olvidarnos de nosotros y trascender algo mayor. Y los otros son relaciones positivas y visión de logro. Pero el elemento que vos decís es el sentido de vida y cómo podemos vincularlos en nuestro día a día. Y aquí viene el gran reto, Francine y Cintia. Aquel gran expositor que fue Eric Fromm hablaba de miedo a la libertad, que tenemos miedo a ser libres, porque vean qué fácil. Hace 300, 400 o 500 años en la Edad Media, vean qué interesante, existía un Estado, una monarquía, una religión institucional bien establecida que te decía, mira, tú eres hija de zapatera, vas a ser zapatera, mira, Francini, te toca casarte con esta persona, o sea, escogían la vida por nosotros. Y el sentido era seguir aquello que me tocó, como un sistema de castas. No había tanto problema, no elegía, pero en la sociedad actual, y aquí viene, por eso una de las causas incluso del exceso de depresión, que para mí la depresión es la peor de las pandemias, que ya venía décadas atrás. Ustedes ven los números a nivel país de bienestar, esa era la verdadera pandemia, pero las consecuencias de la depresión no la ves de inmediato, como una pandemia. Sé que suena fuerte, como es una muerte inmediata, sé que suena duro, pero esa depresión conlleva
¿verdad? Una serie de síntomas en el tiempo que tienen secuelas mucho peor que esta pandemia. Pero ¿qué pasa ahora? Tenemos mucho donde escoger: carrera, pareja, trabajo. Escogemos tanto y nos equivocamos tanto y tras de eso lo interpretamos pesimistamente que tenemos una oleada de depresión. Ahora, como vivimos en una sociedad de lo inmediato, inmersos tal vez en la tristeza, desvinculados de la gente, entonces ya no nos dan un sentido de vida prestado desde afuera. Como vos decís, puña, qué linda tarea. Tenemos que ir a buscar, como decían los existencialistas, una esencia y hacernos esta pregunta que es básica. ¿Cuál es el sentido de la vida por la cual estoy aquí en la vida? ¿Por qué en este momento Francini, Cintia están dirigiendo un programa lindísimo? ¿Cuál es el sentido que las motiva? ¿Cuál es el sentido de las escuchas, los escuchas? ¿Qué los mueve a levantarse cada mañana? Mira, mis hijos, quiero que tengan un mejor futuro, o quiero dejar un legado, quiero hacer un programa diferente. ¿Por qué a veces incluso un trabajo que no nos gusta nos da sentido? Claro, porque gracias a ese trabajo puedo llevar la comida para que mis hijos sigan estudiando y cumplan sus sueños. Eso es un sentido, eso es trascendencia. O sea, siempre tenemos que, como decía Nietzsche, el que tiene un para qué resiste cualquier cómo. Es decir, el que tiene un para qué vivir, ¿verdad? Un para qué que te conduzca a motivarte cada día. Y vean lo interesante, ya no es dado de afuera, tenés que irlo a buscar. Y aquí viene, ¿verdad? En eso que decías, que si se necesita de los otros, sí se necesita de los otros. Creo que el sentido siempre va a estar vinculado un otro, una otra, ¿verdad? El dibujo que voy a dar para que alguien lo vea, para que alguien se inspire, el cuento que voy a escribir, ¿verdad? La lección que voy a dar, la clase que voy a dar. Y lo que se ha descubierto, vean qué interesante, es que como vivimos en una sociedad en exceso individualista, que conlleva también una serie de rompimientos al bienestar, ¿verdad? Es casi obligatorio de las neurociencias, somos mamíferos, que ese sentido de vida involucre la comunidad, involucre un bien social, ¿verdad? Algo más allá, como te digo, las propias preocupaciones. ¿Me amarán o no me amarán? Si en el trabajo me hablan o no me hablan. Si en el pasillo me vuelven a ver o no me vuelven a ver. ¿Verdad? Que son a veces nuestros problemas más básicos, pero en la medida en que estamos y vivimos y tenemos, qué sé yo, mira, desde la asociación de desarrollo de tu comunidad, desde vamos a grafitear la pared del barrio para que sea más bonita, y el efecto que eso conlleva. Vamos hasta la famosa teoría de la ventana rota. Ustedes saben que en una comunidad donde hay una casa con ventanas rotas, eso es un disparador de la delincuencia. Vean que un sentido, embellecer los jardines comunitarios. Todos los domingos nos reunimos. Vean todo lo que se gana ahí espiritualmente. Vínculo, gente asociada en una misma idea, relaciones positivas, emociones positivas y sentido de vida. Vieron cómo algo tan pequeño puede generar una sensación de tanto bienestar, que eso al fin y al cabo es espiritual, ¿verdad? Es espiritualidad en el día a día, porque ese es otro mito, creo, de la espiritualidad, que es vayámonos a los Himalayas, así como la cura geográfica del alcohólico, ¿verdad? Esa es la cura geográfica. Si yo me voy, me curo. Igual es si me voy a la India, ahí va a salir mi asceta encarnado, y no estoy diciendo que no, puede ser una muy linda experiencia de las emociones positivas, ver esa cultura tan enriquecedora. Pero no, la espiritualidad y los grandes místicos de todas estas órdenes sapienciales, la cábala, el sufismo, el esicasmo cristiano, ¿verdad? Te dicen que en sí al cabo la trascendencia, una vida meditativa, es en el día a día, en la cotidianidad, en ir a comprar el pan, en oler al pan, en estar en el aquí, en el ahora. Pero cuando tienes un sentido de vida, no es solo ir a comprar el pan, ¿verdad? Voy a ir a comprar el pan, olerlo, saborearlo, porque gracias a este pan, a lo mejor hoy puedo ir a ayudar en mi proyecto que tengo de ayuda social, ¿verdad? En mi trabajo, hacer un mejor trabajo, ser un mejor líder para motivar a mi equipo, ¿verdad? Y ustedes saben que estos somos mamíferos, las neuronas espejo, compañeras. Si yo espero que nuestra audiencia no esté bostezando, me gustaría que no, pero si yo me pego un bostezo, lo contagiamos, ¿cierto? Así funcionan las emociones, así funciona la espiritualidad. Si sos un líder, por ejemplo, autorrealizado, con un sentido de vida,
con un sentido más trascendente, lo vas a impregnar. Lo vas a impregnar, empiezas a hacer una masa crítica y empieza a hacerse todo una organización con una tendencia espiritual o de sentido mayor. Qué interesante, porque uno y yo me considero, desconocía totalmente este tema y lo orientaba mucho más al tema religioso y decir, bueno, es que yo no sigo ninguna religión ni nada. Entonces creo que va más allá y todo lo que estás diciendo, jamás has mencionado ese tema más que al inicio y es como para separarlo. O sea, creo que no hay edad, no hay que seguir una religión en específico, es simplemente tratar de definir en nosotros mismos o en conjunto una razón de hacer las cosas en general y una motivación más allá del ego. Entonces eso me parece muy interesante y creo que también es algo que podemos emplear en cualquier momento de nuestras vidas sin importar la edad, que yo creo que muchas veces se nos dificulta entre más jóvenes definir un sentido de vida o incluso gente ya adulta que no tampoco lo ha definido, pero no es, o sea, así como lo planteas, no lo veo difícil, es cosa de interiorizar un poco y también tal vez hasta los mismos niños que ya empiezan a sentir esa necesidad de ayudar o de hacer cosas por alguna razón sin pensarlo, están haciendo un sentido, dándole un sentido a sus acciones. Exactamente, muy bien, me ha gustado mucho lo que has dicho. Es cierto, ¿vieron? No implica, pero si vos estás a ver también desde el concepto mismo sapiencial, es una orientación muy interesante desde lo que ahora hasta las neurociencias están descubriendo, ¿verdad? Que es ámate, ama a los demás como a ti mismo. Ves que siempre hay, ¿verdad? Una inclinación hacia un otro, algo mayor que vos, ¿verdad? Y es extraordinario eso que decías, incluso los niños, ¿verdad? Como ya hay modelos, como por ejemplo Singapur, incluso en algunas escuelas de Nueva York. Mira, y eso viene de todas las tradiciones sapienciales. ¿Cómo tranquilizar la mente? ¿Verdad? Ustedes han visto, y nosotros todavía con este montón de estímulos maravillosos que tenemos, pero todo tiene una sombra en la vida, ¿verdad? Estamos tan plagados de estímulos. Estamos comiendo, estamos viendo noticias, chateando, viendo Facebook, y tras de eso, noticias muy negativas y pesimistas, ¿verdad? Porque de eso se vive en los noticieros. Entonces tu mente está siempre hablando. Entonces no estás saboreando en el aquí y en la ahora. Y vos ves, todas las tradiciones te hablan. Mira, si quieres encontrar eso que estás ahí, que es más fácil encontrar el sentido de vida, tienes que estar quieto, ¿verdad? Tienes que silenciar un poco a esa mente conversadora interna que siempre está hablando del pasado, del futuro, o el futuro es una compensación del pasado triste. Siempre estamos en una conversación, pero yo creo que lo trascendente se llega no tanto desde la palabra, se llega más desde los sentidos. Y para sentir muchas veces cuál es mi camino, tengo que a veces silenciar esa mente, callarla un poquito, ¿verdad? Siempre que sé que vamos a tener siempre conversaciones, pero ahí vienen todas las lindas prácticas, ¿verdad? A lo largo, milenarias en la historia de la humanidad, que es cómo tranquilizar la mente por un rato y los efectos que tiene incluso a nivel de bienestar. Las personas que meditan, por ejemplo, ustedes saben, bueno, que yo sé que es un tema que se ha tocado, el tamaño de la amígdala, que la amígdala es ese chícharo que tenemos ahí en medio del cerebro, que es el que provoca muchas veces esos estallidos, por ejemplo, de enojo, lo que se llama un secuestro de la amígdala. Las personas que meditan varían el tamaño de la amígdala. Ahora, aprender a controlar nuestras emociones negativas, ¿verdad? Cómo yo mermo el efecto del enojo, de la tristeza, cómo utilizo ese Sócrates interno para repensar la vida, porque a veces somos muy catastróficos, muy pesimistas, ¿verdad? Todo me sale mal, nadie me va a querer, así como la canción de Juan Gabriel, ¿verdad? Yo no nací para amar, nadie nació para mí, ¿verdad? Imagínate, le agregamos más sufrimiento a nuestra vida. Y yo no creo que eso sea espiritual. Yo creo que de alguna manera, ¿verdad? Espiritualidad conlleva disfrutar también de este viaje, ¿verdad? Que a lo mejor no lo sé si seremos almas en una condición más densa, pero seguimos siendo almas, ¿verdad? Lo que dice la psicología transpersonal. Y entonces yo creo que sí se puede enseñar y podemos aprender a serenar nuestra mente, a serenar el flujo, lo que ustedes han visto en las charlas anteriores, todo ese flujo de emociones negativas, y encontramos, creo, en ese silencio, el sentido de vida. ¿Qué es más sentido, verdad? ¿Cuál es mi propósito? Y aquí viene este famoso, que es uno de los grandes
fue psiquiatra austriaco, que se riñó, digamos, con Freud, porque Freud se centró en las emociones positivas. Digamos que el sexo o la sexualidad es la que rige nuestra vida, ¿verdad? Esos instintos que está bien, existen, pero Viktor Frankl, que lo recomiendo, ¿verdad? Muy leído, El hombre en busca de sentido. Viktor Frankl decía, no, suave, suave. Eso no es lo que mueve la psique, ¿verdad? Lo que mueve la psique es lo que venimos hablando, es tener un sentido superior por el cual vivir, trascendente. ¿Por qué estamos hoy aquí, nosotros tres, y nuestro público que nos escucha? ¿Por qué están sintonizados? ¿Tendrá que ver esto con el sentido de vida? ¿Será que nos está moviendo a vivir una vida más placentera, una vida de entrega, una vida en que queremos ayudar a los demás educando? ¿Verdad? O sea, es tan lindo encontrar ese propio sentido, la propia voz, ¿verdad? Que es muy variada. Pero Viktor Frankl, ¿ustedes saben cuál fue lo trágico de su vida? Porque él decía, mira, Freud, no es tanto ese instinto erótico, sexual, no sé, es el sentido. Y Viktor Frankl lo puso en práctica, porque Viktor Frankl termina, ¿verdad?, en un campo de concentración, porque él era judío, termina en Auschwitz. Ahora sí, aplica el sentido de vida en un campo de concentración donde su esposa murió, donde su padre murió, y aún así encontrar una mirada espiritual. Y él decía, yo en Auschwitz tenía las piernas abiertas. Si yo vean qué interesante la atención. Si yo me centraba en eso, yo me moría. Pero ¿cómo podemos direccionar la atención a algo superior? Vean cómo nos permite sobrevivir incluso a lo más trágico y duro de la vida. Él decía, pero yo me imaginaba dando charlas y conferencias explicándole a la gente mi modelo. Eso le da un sentido en medio de la tragedia, ¿verdad? Cómo el sentido de vida protege incluso nuestro bienestar psicológico y físico. Y él vende, digamos, después de que él sale, sobrevive a Auschwitz, que las probabilidades eran mínimas, y después desarrolla lo que es la logoterapia. Es un buen libro, se lo recomiendo, El hombre en busca de sentido. Porque si lo aplicamos, si me lo permiten, ¿qué implica el sentido a nivel físico, verdad? Ese sentido, lo que hemos estado hablando, la trascendencia. ¿Qué implica a nivel físico? Entonces, por ejemplo, estas hipótesis muy interesantes del doctor Hammer, biodescodificación, medicina germánica, por ejemplo, sentido de vida, aunque no lo crean, porque ¿cuál es el referente básico de la vida? Si tú vas a otro planeta, te preguntas, ¿hay agua? ¿Cierto? Para vivir. Entonces, vean el agua cómo refleja referente sentido. Entonces, lo que por ahí se está trabajando en enfermedades físicas, en algunas estructuras del riñón, cuando se dañan, vean qué interesante. Es que estábamos duditativos o no teníamos claro lo que decís, que es el sentido de vida. Entonces, riñón se asocia con sentido de vida. Vean, mangos con chayotes, pero vean qué complejo y hermosa es la vida. Y la necesidad existencial en que encontremos un rumbo. ¿Por qué? Te voy a decir, también les voy a decir. Cuando perdemos el rumbo, que a veces lo vamos a perder, no es que sea malo perder el sentido de vida. Hay sentidos que son más cosméticos, que creemos que es un sentido de vida. El supercarro. Está bien, es una emoción positiva. Cuando te lo compras no puedes caer de la alegría. ¡Wow! ¡Qué rico huele! Mira, madre, todo lo que tiene. Chicos, desgraciadamente el cerebro, esa novedad, solo te va a durar unas horas. Después es, ¡ay, qué chiva ya! Ya quiero el otro. Quiero de nuevo tener esa experiencia, pero ustedes han visto que lo novedoso no te dura siempre. No estás pensando, wow, lo que me compré hace 5 años, todavía siento el éxtasis de haberlo comprado. No, no dura tanto. Pero las experiencias de ayudar a los demás, sentido de vida, de trascender en algo, es una felicidad imborrable. Es imborrable. La secuela que deja en el cerebro, tener algo más grande por lo cual vivir, es mucho mayor. Pero, como les digo, a veces cumplís tener la casa con la piscina, que está maravilloso, emoción positiva, pero no es suficiente. Entonces, lo que hemos observado, y creo que es otro fenómeno muy interesante en Occidente, es que tenemos mucho, pero estamos vacíos de sentido, de espiritualidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? En lugar de ir a buscar, tengo que ir a buscar mi dolor, que es un arquetipo, esa ballena, hablando de arquetipos religiosos, la ballena que se traga a Jonás, que Jonás no quiso tener su sentido de vida, ir a decirle a la gente, mira, si no se portan, Nínive es destruida. Entonces vean qué interesante el concepto de la ballena que me traga, es lo que dicen en todas las tradiciones, la noche oscura, cuando me quedo sin sentido, oye, ¿para qué estoy aquí en la vida? Entonces no es mala, hay ciertas tristezas que es tu organismo diciéndote, cachetada, cachetada, mira, no estás donde tienes que estar. Entonces hay que pasar esa noche oscura y sales de la ballena, que es como un gran
útero donde estás renaciendo. Entonces en la vida nacemos y morimos muchas veces en el sentido de vida. Conforme vamos evolucionando, varían también esos sentidos. Entonces, también las crisis no es que sean necesariamente malas. Es un sentido que está tocando a la puerta y muchas veces hay que escucharlo. ¿Ustedes han visto gente profesional que alcanzó el éxito social y en un momento a otro dicen, oye, me siento vacío, esto no es lo mío, yo quiero hacer algo que deje huella a los demás? ¿Verdad? Y empiezan esas búsquedas muy hermosas, ¿verdad? De redención, de trascendencia, porque a veces nos equivocamos, cerramos el camino. ¿En qué aspecto? Lo que tu ser busca es vínculo significativo, trascendencia y autorrealización, que eso es espiritualidad. Pero más bien lo que haces es llenarte de cachivaches. Te haces adicto al sexo, compras todo lo habido y por haber. Han visto que mucha gente dice, estoy deprimido, voy al mall a comprarme algo. ¿Ves? Entonces, ¿se acuerdan la pirámide de Maslow de las necesidades? En lugar de buscar las trascendentes, que sería espiritualidad, vas y te llenas con las inferiores, que serían las cosas más cosméticas, más biológicas, y ahí es donde tenemos mucha gente adicta al placer, ¿verdad? Que no estoy diciendo que el placer sea malo, pero todo en exceso, como dijo Aristóteles, ¿no? La sabiduría es el justo medio entre dos extremos opuestos. Vinicio, muy interesante. Para las personas que nos están escuchando, estamos conversando con Vinicio Quiroz Brenes, psicólogo, sobre el tema de bienestar espiritual. Ya, pues tenemos que ir cerrando esta conversación, pero quisiera que para esta parte final, porque hemos hablado mucho bueno, me gustó mucho cuando hablaste de la libertad, ¿verdad? De elegir cómo manifestar nuestra espiritualidad, dónde, ¿verdad? No tiene que limitarse a estar en una religión o practicar una religión, porque la espiritualidad puede estar en cada momento, en cada acción de nuestra vida. Entonces, eso me parece muy interesante y muy bonito destacarlo de esta conversación. Pero sí me gustaría, Vinicio, que antes de terminar esta conversación, nos puedas decir cuáles elementos de la espiritualidad o acciones de la espiritualidad podrían ayudarnos a fortalecer y prevenir algunos conflictos en lo que tiene que ver con la salud mental. Ok, yo creo que, vamos a ver, conforme van llegando, creo que hay uno muy importante que está en todas las tradiciones, ¿verdad? Y que lo podemos ver laicamente también, que es una conciencia plena del aquí y del ahora. Estar más en el instante, saborear más este momento, esta conversación que tenemos, cómo respiro, cómo estoy sintiendo mi cuerpo, ¿verdad? Empezar a entrenar la atención para que esté más en el momento. Con eso, la sabiduría de Facebook a veces es bastante buena, exceso de pasado depresión, exceso de futuro ansiedad. Mira, estar en el instante, ayudar a la mente, con mucha amistad y cariño, eso sí, aquí estoy en el presente, saboreo más el momento, ¿verdad? Eso ya me parece que en todas las tradiciones y lo que hablan las neurociencias es un factor protector, ¿verdad? El respirar, ponerle ratitos de atención a la respiración, aceptar, oír los sonidos, las sensaciones de este instante, lo es todo. El resto es imaginación. Pasado y futuro son imaginación, pero este instante es lo más concreto que tenemos. Entonces, ya eso es un factor protector de depresión y ansiedad. La mente en el instante, ¿ok? Ahora, y lo que hablábamos, rebuscar ese sentido, rebuscarlo, porque si es un bonito reto en un mundo complejo donde ya no te van a decir, naciste para esto, tenés que buscarlo. Y ese factor de entender que hay algo más trascendente por lo cual vivir, creo que ese es uno de los mayores factores protectores. Y acordémonos que ese algo más allá implica un otro, una otra, para algo más grande que nosotros, ¿verdad? No es solo para el carro, que está bien, busca tu carro, tienes el derecho a tu lujo, a darte tu gustito, pero no te va a garantizar felicidad. Entonces, el sentido de vida, vean, gente, es que personas que han sufrido tragedias, accidentes, que tuvieron alguna amputación, el sentido de vida cubre esas tragedias que nos tocan vivir a todos y todas, ¿verdad? Entonces creo que ese es otro gran factor de la espiritualidad que puede ser un factor de bienestar en nuestras vidas, ¿verdad? Y además, el discurso siempre de la espiritualidad, por el momento no he encontrado ninguna mirada que lo contradiga, siempre es una mirada de amor, de felicidad y de paz. Por supuesto, la interpretación que cada quien le dé dependerá de su evolución.
Pero si vos ves a nivel místico, esos mensajes siempre son de una convivencia pacífica. Y vieron cómo, o sea, tradiciones de hace 4.000 años, 2.000 años, te hablan lo que las neurociencias lo están descubriendo. Uno de los pilares de la felicidad son las emociones positivas, las relaciones positivas. Disfrutar de tu pareja, o de tus parejas, no sé, cada quien viva como quiera vivir, ¿no? Pero mientras lo puedas disfrutar, de las amistades, de tu familia, y vos ves que la espiritualidad conlleva una resolución pacífica de problemas, una mirada, el otro, digamos ustedes, Francini, Cintia, las personas que nos escuchan, la ilusión del ego es que son un otro separado de mí, pero desde la física cuántica o la mirada mística, espiritual, el otro no es un otro, es un gran yo. Todos somos uno. Esa es la gran mirada espiritual. Entonces, si yo ya empiezo a darme cuenta que no somos varios, somos un gran uno, ¿verdad? Empiezo a tratar al otro como una prolongación, por eso ama al otro como a ti mismo. Entonces, yo creo que esos tres factores, ¿verdad? La conciencia en el presente, el gran sentido de vida y una relación armónica, armoniosa con la vida, y el otro ya no es solo un otro, la montaña o el río, es una prolongación mía, como vivían muchas otras culturas preindustrializadas, era una prolongación del ser, y yo creo que ahí donde va la gran revolución humana es, a mí me encanta el método científico, hemos hablado de neurociencias, pero también hay otros paradigmas que pueden complementar esto. A mí me parece que seguiremos teniendo una individualidad, pero podemos tener espacios donde nos damos cuenta que la gotita cae en el mar, somos una gotita y somos el gran mar. Y yo creo que eso es el siguiente paso del Homo sapiens, y es esa mirada espiritual para el día a día. Muchísimas gracias. Estos tres puntos, me parece que estuvo muy interesante toda la conversación y esos 3 puntos que mencionas resumen muy bien todo lo que acabamos de ver. Y yo agregaría algo que también me queda mucho, que es el tema, y va relacionado con la pregunta de Fran, para hacernos, no dañar más nuestras emociones, nuestra mente, entender que existen crisis, entender que existen momentos así, y que de esas, siempre con fortaleza y con buen sentido de vida, nos vamos a salir adelante. Entonces creo que me complemento esos 3, y bueno, me encantó esta entrevista. Muchas gracias, Vinicio. No, gracias Francini y gracias Cintia por dejarme compartir con ustedes estas cosas que son apasionantes y muy sinceramente me dan sentido de vida. Entonces, gracias por hacerme más feliz la mañana. Vinicio, me uno al agradecimiento de Cintia por compartir con nosotros y con toda nuestra audiencia pues este enfoque de bienestar espiritual, y me gustaría saber si tenés o si puedes compartir tus contactos, ¿verdad? Para que la gente pueda, no sé, invitarte a conferencias o solicitar claro, algunas sesiones con vos. Claro, encantado. Bueno, les paso, en San José atiendo en un centro que se llama El Arte del Cambio, www.elartedelcambio.org, o directamente a mi celular, no hay ningún problema, 8917-4886. Excelente, pues de ahí tienen la información de Vinicio. Ya ustedes vieron el entusiasmo con el que él pues nos conversó sobre este tema, así que tendrá mucho que enseñarnos si es que a usted le interesa más este tema. Sí, aprovecho para que nos recordes también las redes sociales de 7 Sentidos. Sí, muchas gracias. Bueno, nos pueden seguir en Instagram y en Facebook como 7 con número y luego 7 Sentidos. Ahí vamos a estar subiendo todas las entrevistas y esperamos contar con cada uno de los expertos que nos han acompañado ahí también, para que puedan estar al alcance de todos ustedes a través de la plataforma. Perfecto, muchísimas gracias a ambos y también a usted por quedarse en sintonía de Radio Libertad 570M. Vamos a ir a una pausa para después regresar con la parte final de Mañanas en Libertad. Muchísimas gracias, siga con nosotros. Caro, ¿cómo estás? ¿Ya tu equipo de trabajo encontró la organización que van a apoyar? Sí, nos uniremos a la interesante experiencia juvenil de la Fundación Ciudadelas de Libertad. ¿A qué clase de experiencia se refiere Carolina? Ingresa ya al nuevo sitio fclibertad.org, donde descubrirás cuál es esa interesante experiencia y cómo involucrarte con esta organización.
Disfrutamos tu compañía. Quédate en sintonía de Radio Libertad 570 AM más plataformas digitales. Amplía tu mente. Amplía tu mente. Transmitiendo para todo Costa Rica. TICLR. Radio Libertad 570 AM. Amplía tu mente. Amplía tu mente. ¿Deseas potenciar tu liderazgo? Si es así, entonces es muy valioso que tengas iniciativa. Esto te impulsará al compromiso de velar por la superación tuya y de quienes te rodean. Llenemos de valores el mundo. Promovamos el liderazgo. Un mensaje de Fundación Ciudadelas de Libertad. Transmitimos radio para toda Costa Rica. Transmitimos progreso. Seguinos en Facebook. Muchísimas gracias por continuar en sintonía de Radio Libertad 570M y su programa Mañanas en Libertad. Quiero invitarle a que no deje de escuchar nuestras otras producciones de esta semana porque traen temas muy pero muy interesantes. Por ejemplo, el miércoles a las 3 de la tarde, es decir, mañana, tenemos el planeta de las niñas, que va a estar abordando pues el tema de la semana, el Día Internacional de la Mujer. Y recuerden que este es un espacio infantil, así que si usted tiene niñas en su casa y niños, entonces invíteles, sintonice esta emisora, ya sea por la 570M o por nuestras plataformas digitales que les vamos a comentar más adelante. También el jueves a las 5 de la tarde tenemos el programa Buen Tono, donde el tema principal vamos a abordar lo que es la cultura en carretera. ¿Qué es lo que está pasando en las calles? ¿Por qué hay tanta violencia? Y este es el tema del cual vamos a estar hablando, que de seguro usted tiene también mucho que mencionar al respecto. Recuerden que pueden sintonizarnos a través de las plataformas de YouTube, en nuestro canal como Radio Libertad 570M y en nuestro perfil de Facebook como Radio Libertad 570M también. Así que no hay pérdida. Usted puede sintonizarnos a través de redes sociales o también a través de la frecuencia. Muchísimas gracias por acompañarnos y les deseo que tengan un muy bonito día de martes. Hasta pronto.